Bienvenidos, bienvenidas a la nueva.com y al Facebook de la nueva. Luego del proceso electoral es un buen momento para hablar de la situación económica, de la economía actual y de la economía que se espera que tenga la Argentina y que tenga la actividad que tenga Bahía Blanca en las próximas semanas y los próximos meses. Por eso convocamos hoy al economista jefe del CREVA, del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, Argentina, el organismo estadístico más importante que tiene toda nuestra región. Y bueno, estoy hablando del economista Gonzalo Semilla. Gonzalo, gracias por venir a acompañarnos hoy. ¿Qué tal, Maxi? Por favor, gracias a vos por la invitación. Aprovecho, te voy a dar acá públicamente, bueno, digamos, es la revistita del Indicador de Actividad Económica, de los 30 años del CREVA. Vos hablabas de una institución prestigiosa. Bueno, el centro cumple este año 30 años, con lo cual estamos más que contentos. Súper prestigiosa porque mantuvo su tradición de dar indicadores confiables durante todos estos años, independientemente de los perfiles de gobierno que hubiera tanto a nivel nacional, provincial, como a nivel local. Sí. Así que muy merecido. Bueno, Gonzalo, a ver, pasó el proceso electoral, en general son turbulentos en Argentina, sobre todo el principal ruido político-económico se produjo luego de las PASO, pero bueno, el gobierno de una economía que venía por los últimos años de la gestión de Macri. Hay quienes sitúan la crisis económica, el inicio del mal momento económico en Argentina desde hace 10 años, durante la segunda gestión de Cristina. Otros dicen que fue el gobierno de Macri. Bueno, más allá de esa discusión, está claro que hace rato que venimos a los tumbos, porque la crisis se está haciendo demasiado larga, así como constante. Bueno, ¿qué momento estamos? ¿A dónde vamos? ¿Esto se acomoda, no se acomoda? ¿Qué señales ves? ¿Qué está pasando? Bien, bueno, siempre es difícil hacer una descripción de cómo estamos y hacia dónde vamos, digamos. Los economistas lo que hacemos generalmente es estimar, proyectar, evaluar escenarios más optimistas, más probables, más pesimistas, hacer una combinación y decir, bueno, ¿qué es lo que vemos? ¿Cuál es el devenir en los próximos meses? Está claro que con las PASO, que no tuvieron el oficialismo un resultado esperado, mejoró levemente la semana pasada. De todas formas, no es que a partir de las PASO se originó cierto, digamos, desfasajes económicos, sino es como bien decís vos, esto viene de hace rato. Es decir, por lo menos 2018 en adelante, vos hablabas de la gestión anterior, tuvimos caídas en la actividad económica, pandemia fue un golpe muy grande y intentamos remontar el 2021. Pero, ¿qué es lo que nos espera? Bueno, lo que nos espera es, digamos, o por lo menos el mercado está viendo y está esperando que el gobierno tome decisiones de alguna vez, que tome decisiones consistentes, que calme las malas expectativas. Las expectativas son todo en un país. Imagínate, las expectativas son personales, familiares, son, digamos, de un municipio, de una empresa. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el rumbo? ¿Qué es lo que se le critica? No lo vemos, no está. Es como que va avanzando y va tomando decisiones en función de el devenir inmediato, pero uno siempre tiene que ver en el mediano y largo plazo, y en la Argentina no estamos acostumbrados en ese, digamos, a planificar en ese camino, sino es cortoplacista y vamos tapando, digamos, hablando vulgarmente, agujeros permanentemente. Lo que está claro es que el mercado espera un consenso. Eso por un lado. El gobierno lo planteó, tiene que ir a un consenso a nivel político. Mercado nacional, mercado internacional. E internacional también, porque el Fondo Monetario, digamos, todo el mundo espera que vamos a alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario. Es imprescindible eso, es imprescindible hacer un acuerdo. Es imprescindible porque la deuda que asumió el gobierno anterior es enorme, con vencimientos muy cortos uno de otro. En muy corto plazo, el año que viene vamos a tener aproximadamente 20.000 millones de intereses y capitales que deberíamos afrontar con el Fondo Monetario, y es inviable, es imposible. Vos pensá que el superávit comercial este año va a terminar en 12.000, 13.000 millones de dólares y nosotros vamos a deber solo al Fondo Monetario 20.000 millones. Entonces no hay otra. O vamos al default, que aparentemente y por lo que se manifiesta y se lee no es el camino. Va a haber un acercamiento, se están acercando las partes, pero claramente cuando alguien tiene una deuda tan grande, sos el principal deudor del Fondo Monetario Internacional a nivel internacional, digamos, a nivel mundial. Haces un acuerdo, claramente el fondo va a estar monitoreando de cerca todo tu desempeño. Es normal. Si yo te debo plata a vos, vos vas a estar preocupado a ver cómo yo genero ahorros y cómo me desenvuelvo en la economía para devolverte, para cumplir con los compromisos pactados. Entonces,
Esto a nivel país es más complejo. Y el gobierno actual tiene resquemores en que alguien de afuera venga a controlar lo que se hace. No es tan sencillo, pero se va a alcanzar. Se está tardando porque también hay una negociación respecto a sobretasas que cobra el Fondo Monetario a aquellos países que mayores deudas tienen. Y Argentina es el principal deudor. Si esas sobretasas se pudieran, suprimir, para Argentina significa un ahorro de casi $1.000 millones anuales. Suprimir, no postergar. No, suprimir. Bajarían de 4,05 a 1,05. Eso implicaría un ahorro anual de aproximadamente $1.000 millones y el gobierno está estimando cambiar deuda vieja por deuda nueva. ¿Eso qué significa? Lo que se vence ya, que se vence dentro de 10 años. Ese es el horizonte del gobierno. Despejar el barro que vamos a tener a partir del año que viene, 2022, 2023. Obviamente, a 10 años, suprimir esas sobretasas, que en 10 años serían $10.000 millones, es un montón de dinero. Vos pensás que la bolsa de Buenos Aires en Argentina debe mover 40, 50 millones de dólares diarios. Esto es 1.000 millones anuales. ¿Por qué? 1.000 millones no parece mucho, pero cuando lo convertís en pesos es una enormidad de dinero. Entonces, eso se estima que el primer trimestre del año que viene si hay un acuerdo. Obviamente ese acuerdo o esa propuesta va a ir al Congreso y se va a debatir, con lo cual no queda otra que obliga a la oposición, a todo el cuadro, opositor, a llegar a un consenso. Porque esto va más allá de los 2 o 3 años que quedan. Es decir, esto es largo plazo. Sí, pero el siguiente gobierno, sea del signo político que sea, el presidente que sea, le va a tocar seguir trabajando. Si pones trabas ahora y dentro de 2 años el oficialismo no gana, no se mantiene y viene juntos, bueno, va a tener la bomba dentro de 2 años. Entonces está claro que tenemos que pensar todos para el mismo lado, consenso social. No es tan sencillo, evidentemente. Pero eso es con respecto al sector externo. Con respecto a la economía local, lo que tenemos es una inflación que vamos a estar cercano al 50%. Es decir, no somos capaces de controlar este ritmo inflacionario. Es verdad que la pandemia trajo un montón de problemas y fue transversal a todos los países del mundo. Esto es algo inédito porque impacta de la misma manera en todo el mundo. Todo el mundo tuvo, lamentablemente, contagios, muertes, hospitales colapsados, desarrollo de vacunas. Nos estamos vacunando a nivel internacional con 5 o 6 tipos de vacunas. Tenemos problemas de la oferta, problemas de la demanda, problemas de logística, problemas de empleo. Es decir, problemas que los gobiernos tuvieron que inyectar liquidez, dinero inmediatamente y mucho. Y hoy hay un problema de proceso inflacionario a nivel internacional, no es solo Argentina. El tema es que Estados Unidos está la peor inflación en los últimos 30 años, 6%. 6% anual. Anual. Es decir, bueno, esa es una pregunta que vos sabés que no me canso de hacerle a los economistas y a los funcionarios políticos también. ¿Por qué Argentina sigue teniendo estos niveles de inflación cuando hay países, pero ya no estoy hablando de países ni nórdicos, ni los de Europa del sur o del centro, no estoy hablando de Estados Unidos, no hablo de Canadá, no hablo de Japón, no hablo de Australia, no hablo de Nueva Zelanda. Ninguno de nuestros vecinos tiene inflación, no. Tiene el problema resuelto. No tiene el problema Uruguay, no lo tiene Chile, no lo tiene Brasil, no lo tiene Bolivia, no lo tiene Paraguay, no lo tiene Colombia, no tiene Perú, que tienen otros problemas inmensos, ¿no? Pero no tienen ese problema y eso, según entiendo y de acuerdo a la información que yo manejo como no economista que soy, esos indicadores, esa estabilidad les permite ir mejorando sus indicadores sociales. Así sea levemente, pero sí progresivamente. Sí. ¿Y por qué acá no podemos hacer eso? Mirá, coincido. Siempre nosotros lo que hacemos es, bueno, ¿qué pasa en Europa, en Estados Unidos con respecto a Argentina? Hoy es qué pasa en Argentina con respecto a los países aledaños. El Mercosur, miremos el Mercosur, es lo que vos estás diciendo. Y en Argentina nos damos lujo, lamentablemente, porque no es ni lujo, es realmente tremendo tener que decir que tenemos 50% de inflación, que el año que viene está pronosticado un 48% y en el 2023 un 38%. Y estamos hablando de largo plazo para Argentina. No sabemos si va a ser 48 el año que viene, si va a ser 38 en el 2023. Pero es un mal crónico que no logramos manejar y yo ¿a qué le asigno? Le asigno en que el referente en un país es el gobierno. Cualquier gobierno que sea es el referente y es el que manifiesta cuáles son los planes y cuál es la estrategia a mediano y largo plazo. Y en función de ahí ancla distintas posiciones. Obviamente, tenés posiciones, tu relación con el comercio exterior, tenés tu relación con el mercado interno, tenés tu relación con la oposición, tenés tu relación con
el resto de las provincias en las cuales vos tenés que interactuar, y cuando vos no manejás certidumbre, es decir, estás permanentemente emitiendo un mensaje de incertidumbre, de no posicionarte o no anclar ciertos parámetros, como decir, bueno, a ver, 5 o 6 políticas económicas que no importa qué gobierno esté, tenemos que cumplirlas. Salud, educación, buen manejo de las finanzas públicas, ese es un gran problema que en algún momento íbamos a estar charlando en los próximos minutos. Cuando vos no tenés un buen manejo de tus cuentas, no sabés cómo resolverlos, tenés un plan económico que técnicamente puede ser viable, pero se te mete, por decirlo de una manera, las decisiones políticas que están por encima de la decisión económica. Entonces, el mensaje que vos das al mercado es incertidumbre absoluta. Y cuando es incertidumbre es malas expectativas. Y cuando no tenés un ancla de orden en tus cuentas, como que dejás liberado al mercado que tome sus propias decisiones, porque no lo puede tener como referencia el Estado. Y eso viene pasando no hace 4 años, hace mucho tiempo, hace varias décadas. Entonces, cuando el Estado proyecta y te dice, aprobado por el Parlamento, que la inflación va a ser del 30, y terminamos en 50... Que además las expectativas del mercado eran claramente más cerca de 50 que de en 30. En enero, ¿no? El mercado estimaba 50. Claro. En abril bajaron a 46. Es más, hoy están en 50. El presupuesto para el año que viene que dice 33, creo. 33. Claro, que nadie puede creer seriamente Entonces, que vamos a tener 33% de inflación. Ahí tenés un problema. Es lo mismo que si vos me invitás al programa. Y de nuevo, no es este gobierno, es algo es recurrente. De mucho tiempo atrás. Pero digo, vos me invitás a este programa. Y yo digo, voy más tarde. Vos dejás de creer en mi palabra. Y para no después más. Ya está, no me invitas más. Claro. Bueno, entonces, si el gobierno, si vos analizás últimos 10, 12 años o 15 años, los presupuestos aprobados por la legislatura, ex antes y ex post, es decir, si dijo que crecía el 3, ¿qué pasó finalmente? Si dijo que tenía inflación del 15, ¿qué pasó finalmente? Salvo la intervención del INDEC, que decía que era el 12 y era el 12, pero las privadas eran el doble, ahí se cumplió. El resto no. Entonces, la credibilidad que tiene el mercado con respecto al Estado tiende a cero. Y para recuperar eso no lo haces en un año. Y para bajar un proceso inflacionario de 2 dígitos de 50% no lo haces en 2 años. La bibliografía y los antecedentes de economías cercanas a la nuestra han tardado 6, 7, 8 años. Con lo cual el plan es a largo plazo. Pero en algún momento empezaron, evidentemente. Para llegar a la solución. ¿Nosotros estamos empezando o no estamos empezando? Y yo creo que no estamos empezando. No estamos empezando. No, hasta que no haya un consenso político, unir fuerzas, no importa quién esté, porque a ver, yo digo, a veces viene un gobierno, estatiza, o a veces viene un gobierno y privatiza. A veces viene un gobierno y incentiva la producción nacional, otro abre las fronteras del mercado. Entonces, eso no es posible, no es sostenible y lo estamos lamentablemente padeciendo, porque atrás de todas estas medidas que vemos números, hay gente. Lo que yo quiero decir es que la economía es una ciencia social. Hay gente. ¿Qué significa gente? Tenemos 20 millones de pobres. En Bahía tenemos 100.000 pobres, 25.000 indigentes. Entonces, atrás de todas estas decisiones, que si es más 2, menos 2, que si es un último cambio, la brecha, hay gente que no cobra bien, que está en la informalidad, 40% de informalidad, 35-40 en Bahía, en Nación 40-45. Desempleos, que es verdad que después de la competitividad tuvimos casi del 50, 45, 50, estamos cercanos al 10, pero hay mucha gente que está desahuciada a buscar trabajo, entonces se quedan en sus casas. Es decir, hay muchas cosas por resolver, la economía que nos espera no es sencilla, este año vamos a prácticamente saldar la caída del año pasado, fue 9,9, 10% caída, vamos a tener cercano al 9, pero tenemos 3 años, 18, 19, 20 de caídas del Producto Bruto. Hoy nuestro Producto Bruto, nuestra actividad económica es similar a hace 10 años atrás. En esos 10 años no es que crecimos y caímos, sino es un serrucho. Caímos muy fuertemente en el 2020, recuperamos y nos comparamos con el 2019, en cierta manera, estando contentos. Es una
es una falsa alegría, porque comparamos con 2019, que era el segundo año de caída del Producto Bruto, segundo año de caída del salario real. ¿Coincidís con quienes dicen o quienes analizan la economía con este enfoque, la economía argentina, algunos de los problemas argentinos económicos con este enfoque? Vos tenés recurrentes crisis a lo largo de la historia, sobre todo en las últimas décadas, ¿no? Y siempre tenías algún momento de hipercrisis que después venía algún plan de estabilización, tenías un tiempo de bonanza, 2, 3, 4, 5 años, 6, lo que sea, caída de nuevo y otra vez 5, 6 años, 4, 8, en los cuales, si bien había inflación, había algunos problemas, pero más o menos la economía podía crecer, podía desarrollarse, podía expandirse. Ahora, vos decís, ponés el año 18 como referencia, pero ¿esta crisis argentina es más constante, es más larga? Sí. Que aquellos golpes durísimos como el 89, como el 2001, por mencionar las últimas dos, o algunas de las últimas. Pero si uno mira el crecimiento de la actividad o el Producto Bruto Interno de Argentina en los últimos 100 años, por decirlo de una manera, y ves la de los países desarrollados, para que se entienda, los dos ejes, crecimiento y tiempo, Argentina es bastante estacionario, con algunos picos, y el mundo es así, es decir, el gap o la distancia entre nuestra curva en los últimos 100 años con los países desarrollados es enorme, es prácticamente decir, ¿cómo deberíamos tener un salto cuantitativo tan grande, estilo economía china, que durante 10, 15 años creció al 9, que nosotros crecimos 3, 4 años al 8, 2004, 2005, 2006, vino la crisis internacional? Es decir, Argentina es muy chiquitita en tamaño en comparación al mercado internacional. Cualquier soplido o viento en contra internacional a nosotros nos produce un terremoto muy grande, no somos sólidos macroeconómicamente y esas crisis son recurrentes. A ver, no hablamos del 2018, no hablamos de 2001, del 89, del 70 y pico, nos vamos hacia atrás y siempre tenemos crisis recurrentes, que es lo que vos decís. Son 4, 5, bueno, en un momento era, cada 10 años la economía argentina cae. Entonces, llevamos 8, bueno, estamos todo el mundo esperando que caigamos. Es la profecía autocumplida, además. Es como estamos desahuciados y bueno, vamos a volver a caer, pero no vamos a volver a remontar. El tema es que estas crisis, entiendo yo, son muy agresivas. Porque cada vez que caemos y queremos remontar, queda mucha gente en la marginalidad. Y eso es lo que hay que rescatar. Y tiene que ver con el manejo de las finanzas públicas. Volvemos acá en ese tema. Si vos, en mi hogar, yo siempre digo lo siguiente, si en mi economía estoy en rojo, ¿por qué se debe? No es muy difícil. O gasto mucho o me ingresa poco. O cobro menos o un trabajo que no me alcanza. Puede ser por inflación, por lo que sea. Pero o gasto mucho o cobro poco. ¿Qué hago? Voy a buscar un segundo empleo, veo de dónde puedo facturar más o manejo el gasto. No es muy difícil. Y después cuando yo estoy en negativo, bueno, ¿a quién le pido prestado? O vendo un auto, cuando uno decía, vendés las joyitas de la abuela, YPF en su momento, o vendo un auto, vendo mi casa, me empeño, me presto un banco, me presto un amigo, robo. Es complejo, no tenés mucha. En Argentina, si vos tenés un déficit crónico, ¿qué haces? Bueno, ¿tenés reservas? No. ¿Te presta el mercado internacional? Ni $1. ¿Te presta el mercado interno con las licitaciones? Hasta ahí. Si no pagás buenas tasas, ¿quién te va a prestar? Entonces, ¿cómo haces? Emitís. Esa es la otra. Yo no puedo emitir. Yo en mi casa no tengo la maquinita, pero el gobierno lo tiene y emite. Y ahí es el mal de todos los males. Tratar de deslindarse de esa gran máquina que durante tanto tiempo nos produjo tantos problemas, porque eso es inflación. Pero esto se resuelve con ajuste. Sí, lo que pasa es que... la palabra tremenda, es bravo el ajuste. Es bravísimo. Es porque bravo. Claro, justamente, como ha sido tal el deterioro constante en todos estos años, que vos decís, bueno, hay que ajustarse más los cinturones para tratar de salir en los próximos 5 o 6 años tener el problema resuelto. ¿Y quién va a querer ajustarse? Bueno, que se ajuste otro. Tiene un costo de oportunidad muy alto. ¿Quién lo quiere hacer? ¿Quién quiere ser el malo de la película? ¿Los próximos años que queda de Alberto? Para allanar el camino. ¿Quién sabe quién? No sabemos quién. O también ver como una oportunidad de próximos 2 años. No es que el gobierno se le cayó, que quedó sin ningún sostén. Tiene 2 años de gestión, con algunos indicadores interesantes, varios, para resolver que no se van a estar resueltos en 2 años. Pero tiene que... es quién hace el sacrificio y cuánto más sacrificio.
Es como cuando juegas un ¿Y partido. quién tiene que hacer el digamos, sacrificio? Bueno, a ver. En tu opinión, si querés darla, porque es una pregunta difícil. Es difícil, porque claramente la clase social más castigada, más no puede hacer. A ver, entre la clase baja y la media baja tenemos 40% de la población, 45%. No se le puede pedir, con lo cual ya te estoy diciendo algo. Tenés que mirar para otro lado. Y bueno, acá hay grandes grupos económicos, grandes oligopolios en Argentina, como en el mundo. No es solo acá, en el mundo pasa lo mismo, a los cuales que ese consenso social no es solo político, es económico también. Ya intentó Alberto, a principios del año 2020, el año pasado, consenso social. Es sentarse con sindicatos, con las grandes cadenas de productoras, digamos, de comercialización, de logística. Está claro que uno dice, a veces mira, bueno, los camiones, mucho camión, las rutas las destrozamos, peligros en las rutas, accidentes, ¿y el tren? Bueno, pero el tren no se hace en 2 años. Eso es política a largo plazo. Eso está claro, que el mundo se maneja y instala sus mercaderías en tren. Es mucho más eficiente, menos accidentes, tienen rutas exclusivas que son las vías para ellos, mayor carga, tienen menos detenciones, por decirlo de una manera, porque van derecho, cortan camino, por decirlo más recto. Entonces, sí miraría hacia arriba, que cuando uno mira hacia arriba es tocar callos que son difíciles de que te respondan bien. ¿Vos estás de acuerdo con el impuesto a las grandes fortunas que se aplicó el impuesto o aporte solidario, el nombre que vos quieras? No me parecía mal, el Fondo Monetario también lo manifestaba, muchos países ya lo habían hecho. Uno diría, bueno, a ver, es una crisis económica mundial. La CEPAL es alguien que analiza permanentemente la cantidad de nuevos pobres en América Latina en función de la pandemia. Era millones, a borbotones de nuevos pobres. Y no solamente en América Latina, en Asia, en África, es decir, en muchos lugares hay nuevos millones de pobres. Entonces, vos dirías, y es la hora de poner el hombro al proyecto internacional. Acá tenemos que socializar, esto es de todos, no es de 2 economías que salgan, lamentablemente. El tema es que todos debiéramos cambiar nuestro chip e ir hacia el mismo lugar, pero vos ves las grandes fortunas. Bueno, hay muchas empresas, y yo te digo muchas, no son más de 10 a nivel internacional, que la pandemia hizo estragos y la contraparte es miles de millones de dólares de ganancia. La industria militar en el mundo es una de ellas. Mientras toda la economía se caía, la militarización en el mundo, las inversiones eran siderales. Las empresas de las .com, por decirlo en el año 2000, pero digamos las e-commerce en el mundo son 4 o 5. Crecieron, bueno, entonces uno mira, ¿a dónde mira? Abajo no puede mirar. Acá está la gente, a tu altura está la gente tratando de hacer lo que sea, y un esfuerzo enorme, empresarios, pymes, agentes económicos, nosotros para mantener nuestra posición, no querer caer, y eso implica más trabajo, miles de trabajo. Vos, tu mujer, ¿no? Todo. A ver cómo hacemos ingeniería financiera día a día. Y los de arriba, bueno, que uno dice, bueno, pero yo la gané justo. Sí, tenés razón. Pero estás, digamos, floreciste, te posicionaste de una manera que necesitamos una mano. A veces son impuestas esas manos, a veces son un acuerdo. Debería ser, lo mejor es un acuerdo y diga, ok, voy, lo hago. Entonces, las grandes fortunas no me parece mal. Yo no estoy dentro de las grandes fortunas, si estuviera quizás no me gustaría, pero digo, hay que ir de lo personal, hay que salir de lo personal y ver cómo está la cosa, porque yo cuando estudié hace muchos años economía, tuve un profesor que me dijo en el año 94-95, las casas van a tener que tener rejas cada vez más altas. ¿Cuántos años pasaron? Y si ese sector económico pujante o ese sector económico dominante seguramente mira lo que tiene alrededor y bueno, la gente, si hay hambre, ese es el problema. Si la gente se rebela porque hay hambre, ¿dónde va? Se peleará entre ellos, entre el mismo sector. En algún momento salen. Es bravo lo que digo, pero sale porque... Lo hemos visto en Argentina ya. Porque lo hemos visto. Y eso está, bueno, no digo que va a suceder, está bastante contenido. Hay un esfuerzo grande de parte del gobierno hacia las clases más complejas. Hay una economía social que no la identificamos porque se manejan de manera barrial, por decirlo de una manera, pero es verdad que, bueno, lo hiciste un año, porque era por única vez. El tema es que después, como todos los impuestos que tenemos nosotros, arriba de 100, sí,
venga uno nuevo el año que viene. Es cierto que Argentina tiene una carga impositiva muy superior al resto de los países o al promedio de los países. Mirá, yo lo estaba analizando eso. Argentina lo que tiene son los países que más cantidad de impuestos tiene y solo el 10% recauda el 90%. Digamos, solo el 10% es el 10% de los impuestos recaudan el 90% de los ingresos del sector. O sea que el 90% de los otros son chiquititos, que son tapás un pozo y lo dejás y dijiste que lo ibas a sacar o iba a caer su carga impositiva y no lo hiciste, te olvidaste. Pero están dando... eso es una locura. La presión fiscal te diría que es más baja que la de Brasil, similar a la de Europa. ¿El tema cuál es? Vos dirás, bueno, no importa, de todas maneras si hay una presión fiscal alta, pero ¿dónde está lo que yo pago? Ese es el gran inconveniente. Claro. ¿Cómo me devolvés? ¿En qué me devolvés mis impuestos? No lo veo. Vos decís una ruta. Decir, la ruta de educación pública, hospitales públicos, colegios, seguridad, hospitales. Es esas 4 o 5 políticas que yo te decía, es eso. No importa quién esté en ciencia y tecnología. Es decir, un porcentaje del Producto Bruto Interno, no importa cuál sea el resultado del producto, que no baje del 10. Entiendo que si anda mal la economía va a quedar menos dinero, pero que no sea del 10, después del 5, después le mandaste el 25. No, tiene que haber consenso en ese caso. Así que... Bueno, Gonzalo, mirá, 1000 temas más. Hacíamos el chiste antes de empezar a hablar de que íbamos a estar 6 horas. Sí, es verdad que yo dije que ya estaba acostumbrado, te había dicho. No, bueno, dos cortitas más, dos cosas que no quiero dejar de mencionar y con esto cerramos. Congelamiento de precios, ¿funcionan o no funcionan? Dólar blue, ¿qué significa el dólar blue moviéndose como se estuvo moviendo estos días? El primer tema, congelamiento, 1.400 productos, te diría que es el plan de congelamiento más grande de los últimos tiempos, eran muchos menos, eran 500 como mucho. Nosotros, ¿qué vimos acá en Bahía Blanca? Primeras 2 semanas de octubre, digamos, estamos viendo del mes pasado, primeras 2 semanas de octubre fueron muy altas las variaciones de precios. Es verdad que no se había alcanzado a implementar en ese tiempo, sí a partir de la tercera para la cuarta semana se implementó. A ver, los empresarios se anticipan, vos te anticipas. Con un poco de información, es verdad hay que tenerla, pero con un poco de información vos te anticipas. Y ya sabés a veces cuáles van a ser los pasos del gobierno y lo que hace la empresa se anticipa. Sabe que va a haber un cambio en el sector público, Feletti en este caso, sabes el perfil, sabes que se fue Paula Español, que no logró avanzar fuertemente en esto, el empresario se anticipa. Si me van a congelar no sé cuánto tiempo, yo hago lo que tengo que hacer antes. Es decir, ese anclaje es muy vago. En tercera semana tuvimos una semana muy tranquila, a nivel capítulos de alimentos y bebidas, que es el más importante, y la última semana en algunas cuestiones bajaron algunos precios. De todas formas, lo que fue alimentos, digamos, frutas y verduras que está por fuera del congelamiento, subió. Claro. 8%. Y los empresarios que tienen muchos productos te levantan los que están fuera del acuerdo para compensar su pérdida, ¿no? Eso pasa también. Exactamente. Lo que vamos primera quincena de noviembre está relativamente ese capítulo tranquilo. Primera semana sola, si vos la analizás, de los 13 subgrupos que nosotros analizamos, 9 tuvieron bajas. Entonces vos podés decir, funciona. Bueno, 9 tuvieron bajas. En la segunda semana fueron 2 bajas, menos funcionó, diría, 2 bajas, pero como 8 subrubros con variación 0 o cercana a 0. ¿Qué hablo yo? Hablo de cereales, hablo de infusiones, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, frutas, verduras, condimentos, alimentos preparados para llevarse al hogar. Eso es lo que compone los subrubros de la canasta capítulo de alimentos y bebidas. En definitiva, para que funcione, la contraparte tiene que estar convencida. Y no está convencida. Que alguien venga y te diga que más que esto no puede valer, no le gusta a nadie. Vos ofreces un servicio de consultoría y yo digo vale 5 y yo te dice no vale 5, vale 2 y yo no te lo doy el servicio. Es cuestiones que vos ajustás por precio cantidad. Si a vos te controlan el precio, ¿cómo ajustás? Por cantidad, que es decir, mandás menos. O reconvertís, pero no es tan sencillo, los envases, los gramajes, menos gramaje, 2 rodajas menos de pan, pero no es tan fácil. Esto lo hiciste hace menos de un mes y la empresa, la industria no se adecúa tan rápidamente, pero lo que hace es lo que decís vos. Las grandes empresas
hay muy pocas empresas que ofrecen muchos productos. Entonces, si este y este, vos me lo regulás, este y este que está por fuera, es lo que vos decís, yo activo. De alguna manera, si esto me da pérdida en mi ecuación de costos y de rentabilidad, yo hago como una especie de subsidio cruzado entre los mismos diferentes productos que yo ofrezco. Y eso es lo que termina pasando. Y además, la última cosa es el control del Dificilísimo gobierno. controlar. Imposible. En las grandes superficies tal vez sí, pero en Sí. el almacén de barrio, De el cercanía, comercio de barrio, olvídate. Entonces imposible. siempre hay disparidades. Y lo mismo tenés un producto acá que puede ser esto, en Bahía a 150 pesos y lo mismo. En el norte lo tenés a 200. Entonces hay discriminación de precios, le diríamos. Y el blue. El blue es un ¿Qué mercado... significa? ¿Qué quiere decir? Que se mueva el blue, nos volvemos todos locos. ¿Qué quiere decir Y eso? lo que pasa es que estamos locos los argentinos con el dólar y con el blue. Es el tema. Otro tema que no discute América Latina, no No, hablemos no, de los no. países, No. los principales países del mundo, digamos. Vos vas a Bolivia y le decís cuánto cuesta el dólar, la gente no tiene ni idea. No, pero además vos tenés tu cartera digamos, de deuda que vos tomás y vos tenés que analizar cómo está nominada. En pesos, en tu moneda local o en moneda extranjera. Y nosotros siempre tenemos un gran porcentaje en moneda extranjera. Entonces pensamos en dólares. El argentino piensa en dólares. Si puede hacer un ahorro, no lo va a tener en peso. Digamos, la tasa a un plazo fijo es negativa, es 35 y la inflación 50. Es decir, poner plata en el plazo fijo es perder. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Bueno, un ladrillo, dirás, va a ser de construcción, pero para poder hacer eso tenés que tener un bolsillo importante. El resto de los comunes, de los mortales, donde podemos hacer, lo hacemos. Si no, lo gastamos. Es decir, o me deshago del peso rápidamente, cuota, o lo que tengo, $1. Claro, vas pagando $1 que es más caro. ¿Y por qué compras dólares? Porque ¿cuál es tu expectativa? Siempre vamos a lo mismo, que salga más. Yo compro a 200 porque espero que salga 210, entonces yo por lo menos gané, me quedo tranquilo. Pero eso es como que el argentino empuja que las cosas no nos vaya bien. Pero si no tenemos un gobierno que nos marque la cancha, y el blue es chiquito, es un mercado de muy poca oferta, yo diría, y mucha demanda, no, son 2 que ofrecen y 4 que demandan. A nivel nacional hay estimaciones que son 3, 4, 5 millones de dólares que se mueven en el mercado blue, no es nada. Es menos del 10% de lo que mueve la bolsa, que es chiquitita también. Entonces, ¿cómo puede ser que eso tan minúsculo nos preocupe? Y porque también los medios también están todo el día fogoneando. El blue, y mucha economía. No te olvides que tenemos una economía informal muy grande. Lo estaba diciendo, 35-40%. Esa economía informal no mira si es contado con liqui, si es el dólar de importación, soja, trigo. No, mira el blue. Y sobre ese hace transacciones. El mercado inmobiliario, ¿cómo lo hacen? ¿Qué dólar mira? A ver. El blue. El blue. Entonces, los alquileres para la temporada de verano, bueno, te diría que muchos se miden en dólares y blue. El blue. Entonces, para un gran sector de la economía, 30-40% es una enormidad, miran el blue. Entonces, eso genera un desorden, digamos, económico y de movimiento social en Bahía Blanca y en la economía argentina que es enorme. Y además, la otra cuestión es que la ampliación de las brechas, 105, el oficial 205, 201, 213, es el doble. Y esas brechas son insostenibles porque ahora tenés el contado con liqui y todo el arsenal de dólares paralelos, todos convergieron a 200, 210. Pero el oficial más el 65% está en 170 y pico, 176. Así, ¿qué hace el gobierno ahora? El gobierno estaba devaluando mensualmente al 1%, mientras que la inflación a 3 veces más. Ahí está el desfasaje. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué esperamos? Y vamos terminando. Es que el gobierno tome una decisión. O devalúa de manera fuerte, como pasó en las PASO 2019, cosa que yo creo que no va a hacer, o empieza a acelerar el ritmo de evaluación del 1 al 2,5 al 3, de manera que converja con el ritmo inflacionario. El FMI le va a pedir que esa brecha se achique, le va a pedir que tenga un tipo de cambio más competitivo, pero que no se lo coma la inflación al tipo de cambio competitivo, que sea el año que viene. Si vos devaluás 40% y vas a tener un 50% de inflación, estamos en la misma que hoy. Gracias, Gonzalo. No, gracias a vos. Conversábamos con Gonzalo Semillas, economista jefe del CREEVA, organismo estadístico de nuestra ciudad y la región.